nuestra fe, quiero ponerle ahí. En el versículo 2, en la mañana dice que hablamos la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, hablamos en la mañana, dice de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así es que vamos a hablar de la resurrección de los muertos, ¿ok? Entonces yo estaba pensando, ¿cómo podemos hablar de la resurrección de los muertos? Bueno, pues antes de hablar de la resurrección tenemos que hablar de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Porque pues ¿cómo se va a resucitar si no se ha muerto? Entonces yo quiero que vayamos a la Biblia. Quiero hablar un poquito acerca de la muerte. Amén. En el libro de Génesis. Vamos a ver en el capítulo 2. Génesis 2. 16. Génesis 2, 16, dice la Biblia. Es el libro de los inicios. Sí. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Es interesante, el Señor Dios Todopoderoso pone al hombre en el huerto del Edén, le da la potestad sobre la creación. Amén. Los animales que se arrastran, los animales el aire, los animales en el agua, sobre todo él va a gobernar, lo pone en un huerto para que lo labre, para que cuide de él, para que lo prospere, para que lo avance. Y en ese huerto hay una gran cantidad de árboles, amén, frutales, y dentro de todos ellos hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, y dice, mira, de este árbol solamente no quiero que comas, el día que de él comas vas a morir. Amén. La historia nos dice en el capítulo 3 del Génesis que la serpiente se encontró a Eva en el huerto y ahí empezó un diálogo con ella, y dice en el versículo 4, Génesis 3, 4, dice, bueno, mejor vamos a leer en el 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Si no comes no te vas a morir, ¿verdad? Entonces la serpiente le dijo, en el versículo 5, dice, no, ¿cuál? En el 4, sí, perdón. En el 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo que si comes te vas a morir, pero yo, la serpiente, te digo que no, que Dios te engañó. Sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué creen? Sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces se cosieron delantales de hojas de higuera y se escondieron cuando oyeron la voz de Dios. Y el Señor dijo, ¿qué pasó con ustedes? Dijeron, es que oímos tu voz y tuvimos miedo. ¿Tuvieron miedo? ¿Se han vivido toda su vida? Hemos tenido una comunión de todo el tiempo y ahorita dicen que tuvieron miedo. Ya sé qué pasó. Comieron del árbol que les dije que no comieran. Y entonces el Señor toma la decisión de expulsarlos de su presencia. Así que ahí se da algo que en realidad significa la muerte. La muerte es una separación. ¿Ven? Cuando alguien muere es separado. Así que el significado de la muerte es una separación. ¿Sí? A partir de ese momento, dice en el libro de Romanos, vamos ahora hasta el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo es en el 5,
Romanos 5, en el versículo 12, dice, entonces, el hombre y la mujer, después de que pecaron, se separaron de la presencia de Dios y en algún momento, eventualmente, en algún momento de su vida, murieron, se separaron. ¿Ven? La separación es algo inevitable en los seres humanos. Y hay una parte que dice, cuando dicen adiós los pecadores. Entonces, dice que cuando las personas nos casamos, ¿verdad? Decimos, te acepto a ti a ser mi esposa, a ser mi esposo, etcétera, hasta que la muerte nos separe. Y entonces decimos, pues sí, qué padre, hasta que la muerte nos separe. Pero decía en este libro, y me pareció un dato muy interesante, que muy pocas veces, no que no haya, pero que muy pocas veces la muerte ocurre a los dos, al esposo y a la esposa, en el mismo momento. O sea, que realmente la muerte sí los separa, o sí nos separa, nos separará. ¿Me estás oyendo? O sea, realmente pocas veces se mueren juntos o nos morimos juntos. Siempre se va uno antes que otro. Y aprender a aceptar, ¿cuántos saben esto? Aprender a aceptar esa separación no es algo fácil. ¿Ven? Ahí vemos a nuestra hermana Elpidia. Aleluya. La mamá de nuestra hermana Moni, de nuestra hermana Ninfa. Aquí está, su esposo murió ¿hace cuánto ya? Julio, de julio para acá. Amén. Después de, fueron pocos años, ¿verdad? Que estuvieron casados. ¿Cuántos? No, de casados. ¿Y cuántos iba a cumplir su papá? 80 y qué. O sea, nada más tenían 70 años de casados. Y después de 70 años estamos viendo aquí a su mamá, a su esposa. Amén. Y a mí me da mucho gusto verla y me anima a eso. Porque caminó. El papá de las hermanas tuvimos la oportunidad de ir a verlo en sus últimos días y hablamos con él y oramos por él y él se fue en paz con Dios. Amén. Y aquí se quedó su esposa, 70 años de casados. Amén. Aleluya. Esos son algunos. Aquí nuestro gallo es el hermano Severo y la hermana Rosita. Amén. ¿Cuántos años tienen de casados, hermano? ¿Cuántos cumplieron ya? Fuerte. 53 de casado y ¿cuánto de novio? Dos meses. $53 de casado, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos tienen más de 5? Aleluya. Bueno, o mejor dicho, entre 5 y 10, porque tampoco nada más ellos tienen más de 5, no. A ver, entre 5 y 10, entre 10 y 15. A ver, entre 15 y 20, entre 20 y 30. Aleluya. Entre 30 y 40. Gloria a Dios. Entre 40 y 50. La hermana. Gloria a Dios. Entre 50 y 60. Ya, es difícil. 60 y 70. Y entonces vamos a morir, vamos a separarnos. La muerte nos va a separar y muchas veces no juntos. ¿Ok? Entonces, el tema está en que dice en Romanos 5, amén, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Así que todos los seres humanos al morir, hermanos, todos nosotros al nacer estamos condenados a morir. ¿Cuántos saben eso? Vamos a morir físicamente. No hay nadie que se vaya a quedar aquí vivo para siempre. Aún las momias ya se murieron. ¿Ven? Y dice más adelante que antes de la ley había pecado en el mundo. Precisamente ese pecado en el mundo hace que la gente muriera antes de Moisés. O sea, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Noé, en los tiempos de todos ellos, a causa del pecado que hubo en el huerto del Edén, la gente moría porque había pecado, ¿no? Pero como no había ley, no se inculpaba de pecado. No se le puede decir tú transgrediste, porque el pecado, por definición, es la transgresión de una ley. Transgredir una ley significa cruzar los límites que establece esa ley. Cuando uno transgrede una ley, quiere decir que la ley dice no pases de aquí, no comas del árbol. Y dice, yo como, bueno, yo voy a comer. ¿Me explico? Entonces eso es una transgresión y eso constituye un pecado y eso acarrea muerte. Entonces todos murieron, dice. Así que no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Amén. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Luego dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la justicia de un hombre, Jesucristo. Amén. Dice ahí el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué importante es esto. Amén. Toda la gente vamos a morir y mientras no conozcamos, mientras no recibamos la gracia del Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, mientras no recibamos, mientras no seamos convencidos de nuestro pecado y nos arrepintamos y le pidamos a Dios que nos perdone, el destino eterno que tenemos no es precisamente con Dios, no es una eternidad con Dios. Amén. Y la Biblia dice que todo mundo que vamos a morir, unos van a resucitar para resurrección de vida y otros van a resucitar para resurrección de condenación. ¿Me oye? O sea, todo el mundo nos morimos y todo el mundo vamos a resucitar un día. Pero unos resucitarán para condenación eterna y otros para vida eterna. Amén. La diferencia la va a hacer si en nuestra vida, mientras estamos aquí, nos pudimos arrepentir de nuestros pecados, tuvimos la oportunidad de decirle, Señor, entiendo que he transgredido tu ley de muchas maneras, entiendo que he hecho cosas que tú no bendices, que a ti no te agradan, que a ti te ofenden, amén, y yo no quiero eso para mí, te quiero pedir perdón y quiero pedirte que la sangre del Señor Jesucristo lave y borre mis pecados, amén. Cuando eso pasa, entonces nosotros entramos en una relación de reconciliación con Dios. Y cuando estamos reconciliados con Dios, entonces nuestra esperanza en la muerte no es la misma que si estuviéramos irreconciliados con Dios. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia, ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que ninguna persona, por muy buena que sea, ninguna persona, por muchos méritos que pueda tener, puede ser justa o tratada como justa delante de Dios. Nosotros somos como una mancha de aceite y Dios es puro y no podemos tener comunión, Dios, la luz, con el hombre, las tinieblas. Amén. No hay posibilidad. Pero el Señor Jesucristo entra y la luz
dice la Biblia, la luz vino al mundo para que los que estemos en la luz seamos guiados por la luz y para que la luz habite en nosotros. Amén. Entonces ya nos hacemos de la naturaleza de Dios. El Señor Jesucristo nos perdona. En el capítulo 5 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ya no seremos enemigos. Y si morimos, y si vivimos, mejor dicho, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Aleluya, me gustó mucho esa escritura que se encuentra en Primera de Corintios. Ayúdenme a buscarla. La anoté por aquí. Está en Segunda de Corintios. A ver, búsquenla. Dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos. Y si vivimos, y si morimos, para Él. Aquí está, ahí está. 14:8. Ah, es Romanos, perdón, discúlpeme, Romanos 14:8. Por razón no lo encontraba. Sí, Romanos 14, 7 y 8. 7 y 8. Póngale en el 7. 14:7. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Amén. Entonces, cuando una persona le ha entregado su vida a Cristo, entonces ya hemos aceptado su autoridad sobre nuestras vidas, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Ok? Ahora, eso suena bien para muchas personas, pero lo que nos impacta, lo que nos impresiona, una de las cosas más impresionantes en la Biblia es la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que abrazó esta verdad como el mayor tesoro de su vida. ¿Me oyes? El apóstol Pablo dice en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, vamos a leer Filipenses 1. Él estaba prisionero a causa de predicar el evangelio. En el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No. Y luego dice más adelante, porque sé, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, dice ahí, muchísimo mejor. A ver, repita la palabra, muchísimo. Dice, si yo partiera con Cristo, sería muchísimo mejor. ¿Ok? Pero quedar en la carne
es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esto es impresionante. La verdad es unas cosas más impresionantes. O sea, el apóstol Pablo podía tener la certeza, la confianza de que si él se moría, él se iba con el Señor. Él no tenía la menor duda. Y aquí viene una paradoja en la vida cristiana. Fíjese lo que le voy a decir. Quiero que me contesten con honestidad todos, con mucha honestidad. Dale, levantan la mano. ¿Cuántos creen que si se mueren se van con el Señor? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que morirse en Cristo es muchísimo mejor que estar en esta vida? A ver. Morir en Cristo es muchísimo mejor que quedarnos en este mundo. A ver, ¿cuántos levantan la mano? A ver, déjenme tomar una foto rápida. ¿Ok? ¿Sí lo crees? ¿Es muchísimo mejor que estar en esta vida? Ok. Ahora quiero que igual así con esa certeza y con esa velocidad me digan, ¿cuántos quieren morirse? ¿Ven lo paradójico? A ver. ¿Cuántos quieren morir? La verdad, ¿cuántos quieren morirse? A ver, bajen la mano los que quieren morirse. Levanten la que no quieren morirse. Levanten la mano los que no quieren morirse. Verlo, lo complicado, lo contradictorio de esta situación, ¿no? O sea, el apóstol Pablo dijo, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea, si yo me muero es muchísimo mejor. Tengo la certeza, no había ningún problema. A donde quiera que iba, predicaba. Y si le dieron 2 o 3 azotizas por ahí, se las dieron, ¿sí o no? Lo dejaron apedreado, medio muerto, sí. Y sin embargo, él seguía predicando, ¿no? No tenía problema. Y hoy nosotros decimos, sí, yo también. El morir es ganancia, que me voy al cielo. Pero todavía no me muero. ¿Sí? Todavía no me quiero morir. ¿Y sabes por qué no? Porque vivir es bien padre. ¿No? Es bien especial estar vivo, ¿a poco no? Y estar en Cristo es bien especial todavía. Porque entonces, cuando estamos en Cristo, nuestra vida es vida en abundancia. Estamos en Cristo y entonces la vida cambia, nuestra óptica de las cosas cambia. Se ven diferentes la expectativa, el futuro, la familia, los años. Amén. Se ve diferente, gloria a Dios. Por ahí tengo entendido que una hermana ya se va a casar en mayo. A ver, levante la mano. ¿Quién se va a casar en mayo? A ver, póngase de pie una hermana que se va a casar en mayo. A ver, adelante, póngase de pie. No le dé miedo, no le dé vergüenza. Ahí está nuestra hermana. Fanny. ¿Sus 2 apellidos cuáles son? Flores Canto. Canta, que se va a casar. Ok. Entonces, pero pues el vivir, el morir es ganancia, pues ¿por qué mejor no se va con el Señor? No, ¿verdad que no? Porque la vida es padre. Que la vida es algo muy especial. En una ocasión escuché, leí en un libro que decían que es bien padre casarse, y especialmente los jóvenes, porque ya ven que los jóvenes cuando son jóvenes, en el caso de los varones, ¿no? Los varones andan ahí siempre empujándose y brincando y echándose pleito y corriendo para allá y como que tienen mucha energía y hacen acá y allá, ¿no? Pero cuando se casan, toda esa energía se cambia ahora para poder ser un proveedor, para poder ser alguien que proteja, para poder darle toda esa fuerza y todo ese cariño a su esposa y a sus hijos. Es algo bien glorioso, es padre la vida, ¿no? Aleluya. Pero ¿qué creen?
tenemos una esperanza, nos vamos a morir todos de todas maneras. Pero cuando nos muramos, nosotros no estamos pensando igual que los que no tienen a Cristo. ¿Amén? Aunque sea una muerte fea, de todas maneras, es lo que obtengamos del otro lado va a ser muchísimo mejor que lo que hay de este lado. Amén. Aleluya. No tenemos miedo a morir, pero no queremos morir. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor nos permite estar aquí esta tarde, esta mañana, ¿no? ¿A qué se debe? Porque la gente que no conoce a Dios piensa que vivir es padre y morir es malo. Muchos cristianos piensan que vivir es padre, pues bueno, pero morir es mejor. ¿No? Muchos cristianos piensan de esa manera. Pero el apóstol Pablo pensaba que vivir era bueno, pero que morir era mucho, 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 mucho mejor. No tenía ningún temor. Y él entonces empieza a decir, es que saben una cosa, ustedes no saben algo que Dios ya me mostró. ¿Se acuerdan que él fue subido hasta allá, hasta el tercer cielo? Dice, es que ustedes no saben algo que Dios me mostró, que dice que todos dormiremos, que todos moriremos, pero que vamos a ser cambiados y vamos a resucitar. El primero que resucitó a los muertos fue Cristo. ¿No? La Biblia nos habla, ahora vamos a entrar ya en la resurrección. Amén. La Biblia nos habla que la resurrección es un hecho in carnis, dice así en el latín. In carnis quiere decir en el cuerpo. O sea, nosotros vamos a ser resucitados, nuestro cuerpo va a ser resucitado. No importa que explotó la bomba y nos hicimos polvo, nuestro cuerpo va a ser resucitado. Amén. Como fue resucitado el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se presentó con sus atemorizados discípulos que estaban en un aposento alto, escondido, le habían puesto chapa y trancas y toda la puerta, y de repente ya estaba Jesús en medio de ellos. Ay, ¿quién eres? ¿Qué pasó? Pasa a vosotros, les dijo. Paz, tranquilos, vengo yo, soy yo, Jesús. ¿Qué pasó? No, pues como me envió el Padre, así los voy a enviar a ustedes, y ya hay un diálogo muy padre. Y después se va el Señor, y al poco ratito llega Marcos, Tomás, toca. ¿Quién es? Soy Tomás. Ah, hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué creí? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Vino el Señor? ¿Vino el Señor? Sí. No. ¿En serio? ¿A poco no? Les dicen a los demás. Sí, estuvo aquí. Dijo, no creo. Mira, para yo creer que Jesús estuvo aquí, que Él resucitó, entonces yo necesito meter mi mano en su costado y meter mi mano en las heridas de sus manos. Entonces así voy a creer. Y quién sabe qué está alegando cuando de repente oye una voz de atrás que dice, Tomás. Y es el Señor. Dice, Tomás, mete tu mano. Y mete su mano en su costado y cae de rodillas. Y le dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor dice, bienaventurado eres. No. Dice, porque me viste, creíste. Pero bienaventurados o mucho más bienaventurados serán aquellos que sin ver van a creer. Amén. Jesucristo resucitó. Escuchen esto. El fundamento de nuestra fe como cristianos está en que el Señor Jesucristo venció a la muerte y resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería una fe vana. Y aunque la Biblia habla de otras personas que resucitaron, como por ejemplo Lázaro, y habla de otra persona que resucitó como el hijo de la viuda de Naín, otra persona que resucitó como la hija de Jairo. Amén. Aunque hay esas resurrecciones, la resurrección de Cristo tiene un añadido especial porque Él es eso corruptible, se vistió de incorrupción. ¿Me oyes? Es el primero de la resurrección. Él es el primero que resucita. Y después de ahí, la esperanza, el ejemplo que Él tiene, lo que él hace,
es lo que nos da esperanza a nosotros que también vamos a ser resucitados. Amén. Aleluya. Dice en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, amén, el apóstol Pablo está hablando, ese fue un prócer. La verdad es que a veces el apóstol Pablo es magnificado y alguien le echa muchas porras, pero la verdad es que muchas veces las porras que le echamos ni siquiera son tan altas como lo que él merece. Es una persona diferente, es especial de verdad, ¿eh? Si pueden leer alguna biografía por ahí aparte del apóstol Pablo se van a dar cuenta. 1 Corintios 15, vamos a leer lo que dijo el apóstol. Dice, hermanos, yo les enseñé a ustedes versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Yo les comparto lo que yo aprendí, que Jesús, de acuerdo a las Escrituras, murió, pero también de acuerdo a las Escrituras, resucitó. Y una vez resucitado se presentó a Cefas y se presentó a varios hermanos más y después como a 500. Dice. Amén. Esa es el cimiento de nuestra fe. Nosotros no pudiéramos pensar que el Señor Jesucristo, como decíamos ahorita en la canción, ¿dónde está muerte tu aguijón? Mi Salvador resucitó. Amén. Ahí está nuestra victoria, en la resurrección de Cristo, porque a nosotros nos da la esperanza de que vamos a resucitar. Amén. Y vamos a resucitar en nuestro mismo cuerpo. No nada más se habla de la resurrección de nuestra alma, que hemos pasado de las tinieblas a la luz, de muerte, de la muerte a la vida. No, ahora se habla de una resurrección corporal real, como la que tuvo el Señor Jesucristo cuando se presentó con los apóstoles y con Tomás, que metió su mano en su costado. Amén. Vamos a leer el 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Vamos a empezar 2 de Timoteo 4, todo 4. Fíjense lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Va a juzgar, va a haber un juicio también. Ojo con eso. Después de la resurrección va a haber un juicio. Amén. O antes de la resurrección va a haber un juicio, pero después de nuestra muerte vamos a ser juzgados. A los vivos y a los muertos. Dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta era la certeza que tenía el apóstol. Amén. Así que cuando ve a él, cuando él se da cuenta que Timoteo, uno de sus discípulos, no quiero decir la palabra favoritos, pero especiales, o sea, que le echaban muchas ganas, lo empieza a ver como que empieza a caminar como Michael Jackson, ya sabe, ¿no? Como que caminaba para adelante, pero iba para atrás. No, le dice, así no son las cosas, no tengas temor. Dios no nos ha dado, dice en ese mismo capítulo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así que predica, no te avergüences de dar testimonio de mí. Y ahora le dice, mira, te encarezco delante de Dios, te doy un encargo delante de Dios y delante de Jesucristo, que prediques la palabra, que redargullas, que corrijas
a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes a las personas, que no te quedes callado, no tengas miedo, pues si te mueres no hay problema, yo ya voy a ser sacrificado, pero me espera la corona de vida. ¿Me estás oyendo, hermano? Ella sabía que había una resurrección, que vamos a morir, pero que la muerte nos va a dar el acceso a la presencia del Señor. Esa es la gran diferencia, hermano. Amén. El cristiano que muere en Cristo, dice la Biblia, preciosa es a los ojos de Dios la muerte de los santos. Porque el cristiano que muere en Cristo cierra los ojos aquí, pero los abre allá con Él. Amén. Aquel hombre que estaba en la cruz le dijo, mira, acuérdate de mí, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa es nuestra convicción, ese es nuestro gusto, esa es nuestra determinación, esa es la esperanza que tenemos, que va a haber una resurrección y va a haber una resurrección. Ahora vamos a seguir ahí en 1 Corintios 15. Tendremos un cuerpo nuevo, hermanos. Aleluya. Eso nos da esperanza a algunos. Aleluya. Ahí le vas a decir al Señor, Señor, que mi cuerpo sea igual que mi espíritu. Órale, imagínate. Vas a tener un espíritu bien poderoso, bien sólido de tanta oración y de tanto ayuno. Va a estar bien fuerte tu cuerpo. Es que pues nunca ni ayunabas, ¿cómo vas a estar ahí? Ni la Biblia leías. Vas a tener un cuerpo conforme a nuestro espíritu cuando están viendo. Aleluya. No sé cómo va a ser, pero nuestro cuerpo va a resucitar y nosotros vamos a ser identificables en el cielo. Quiero que sepamos eso. ¿Amén? Así como resucitó Jesucristo, así vamos a resucitar nosotros. Y allá en el cielo vamos a decir, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tú eres el hacha? Sí. Ven. Ahí está. Ahí acabo de ver a Yeya por allá. ¿En serio? Sí, allá estaba Yeya. ¿Qué crees? Ni se parece a la Yeya de antes. A ver. Pero sí sabía que era ella. Gloria a Dios. ¿Me estás oyendo, hermano? Va a ser diferente, va a ser otro rollo. Otra vida. Dice así. Dice, Cristo ha resucitado, el versículo 20. Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, obviamente primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos a resucitar. Así como cuando estábamos en Adán todos moríamos, ahora en Cristo, los que estamos en Cristo, seremos vivificados. Aleluya. Por eso es que la muerte no nos tiene que producir temor, hermanos. Y aunque no nos produzca temor, pues no queremos morirnos. Aleluya. Yo no le temo a la muerte, pero le temo a morir. Aleluya. El cielo, la eternidad con Dios, es y será el lugar donde verdaderamente podremos manifestar nosotros todo nuestro amor a Dios, todo nuestro potencial, todo lo que tenemos, ahí va a ser. Órale, ¿qué va a hacer el Señor? No lo sé. ¿Cómo vamos a vivir? No lo sé tampoco. Hay ciertas cosas que son enigmáticas. Dice todo en un orden, porque más adelante dice en el capítulo 15, dice, no toda carne es la misma carne,
sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de gloria a otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Aleluya. No alcanzo a entender todo esto que dice ahí. Pero lo que sí entiendo es que dice que como el primer Adán, que trajo la muerte a causa de su transgresión, ahora el segundo Adán, que es Cristo, va a traer la vida a los que en él ponemos nuestra confianza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una resurrección que nos espera. Aleluya. Él lo va a hacer. La mejor garantía que tenemos es que Él resucitó y se apareció a esos 12 y después se le apareció a 500 y después ascendió. Cuando recién había resucitado, se presentó con María y María le iba a tocar, dijo: no me toques, tengo que ir a mi Padre. Y después ya regresó. Tuvo que ser glorificado su cuerpo y después ya venir a la tierra de nuevo. Amén. Aleluya, hermanos. Ahora, después de esto, cuando Cristo venga, algunos vamos a estar muertos, otros vamos a estar vivos, pero cuando Cristo venga va a ejecutar un juicio sobre todos los seres humanos. Dice en la epístola de los Romanos, dice: porque es necesario, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:8. Dice: no juzguéis. A veces nosotros empezamos a decir: no, ese se va al infierno, no, el otro también. Nosotros ni sabemos eso, Dios lo sabe. ¿Amén? Nosotros no sabemos quiénes son los que van a estar allá, así que no podemos decir este no, este sí, pero Dios sí sabe. Y vean lo que dice en el juicio, lo que va a pasar. Ya estoy terminando, nomás nos faltan 2 horas. Pues si vivimos, no, esa no. ¿Cuál dijimos? ¿12? Así, adelantito de ese. Síguele, hermana. El 10. Síguele. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante de mí toda rodilla se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, un día va a haber un juicio. El Evangelio según San Mateo dice que va a haber un día de juicio, y en ese día de juicio todos vamos a comparecer delante de Dios, todos, pero cada uno. ¿Amén? Cada uno va a dar cuenta a Dios. Se van a abrir los libros. ¿Se acuerdan que les decía que ahorita ya hay tanta tecnología que pueden descubrir si hace 8 días o hace un mes tú abriste tu teléfono en alguna página, y cuál fue esa página en la que tú lo abriste? Y que hay tecnología para decir: en el mes pasado tú hiciste 327 llamadas, una fue a las 8 de la mañana al teléfono fulano de tal, otra fue a las 10 de la tarde, de la noche, al teléfono fulano de tal, hablaste esto, hablaste. ¿Sí sabías eso? Hoy lo podemos hacer, el ser humano lo puede hacer. Pues en la tecnología del cielo, nosotros cuando nos presentemos a comparecer delante del Señor, Él va a abrir los libros, ¿no? Era una forma en la que se podía entender en aquel tiempo. Ahora ya podemos decir: Él va a sacar el video de tu vida. Él va a sacar ahí, va a poner: a ver, pónmele ahí en el USB. ¿Quién sabe si va a haber USB? Ya no sé ni cómo se va a llamar.
Amén. Ponle ahí en la memoria, del año 1957 al 2040, porque más o menos de 56 al 40, para que sean muchos en los que haya vivido una persona. Entonces ya el 2040, sale, lo pone ahí. A ver, ahora búscame ahí a Livia Sánchez, Livia Gamboa, perdón. Y sale, va a sacar su vida. Todos vamos a comparecer, pero cada uno. Y va a decir, híjole, mira, tal día hiciste esto. Condenado, separado de mí. Señor, pero yo acepté a Cristo. Éntrale entonces. Amén. Ahí va a ser la diferencia. No vamos a ser justificados por nuestras obras, vamos a ser justificados por nuestra fe en el Señor Jesucristo. No merecemos el cielo porque seamos buenos, merecemos el cielo porque Jesucristo fue bueno, porque Él es bueno, porque Él vino sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado, y gracias a eso nosotros podemos apropiarnos de esa fe, ser redimidos por Él, ser perdonados nuestros pecados y presentarnos delante del Señor y en el juicio decir, inocente, pásale. No todos va a pasar, no va a ser para todos, hermano. La Biblia dice, el camino que lleva a la vida es un camino angosto, y el que lleva a la perdición es ancho. En el angosto pocos son los que entran, en el ancho son muchos. La idea de conocer estas doctrinas es que nosotros sepamos que tenemos un Dios santo que quiere que tú y yo vivamos de una manera santa, que ofrezcamos a Dios sacrificios agradables, que renovemos nuestro entendimiento y le ofrezcamos al Señor una vida agradable a Él por gratitud. Si tú aceptaste a Cristo, gloria a Dios. Él te ha dado una vida nueva. Él ha perdonado tus pecados. Él ha clavado en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. La destruyó. Sabes que no más. Y cuando venga el día del juicio y el diablo quiera sacar esa acta que es real y que dice, pues aquí este era un mentirosote de lo peor. Y aquella, no, pero olvídate, más chismosa que la chismosa. Y no, hombre, la chilindrina se quedaba corta y todo se acaba, toda la familia del Chavo del 8, todos esos, no. Pero Cristo Jesús murió por nosotros. Él pagó y después de ahí mi vida fue para Él. Eso fue lo que hizo Pablo. Ya no vivo yo para mí. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Lo que vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo del Hombre. Aleluya. Comparto, predico, vivo delante de la presencia de Dios. Vamos a ponernos aquí. Vivo delante de la presencia de Dios. Sé que Dios existe.